Vázquez, procederé a explicar de forma breve la realidad societaria internacional, iniciando con el fenómeno de la agrupación de sociedades, que se presenta con mayor intensidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza porque lamentablemente donde se presenta no se cuenta con una regulación jurídica completa. Lamentablemente en México no se regula tampoco de forma correcta y éstas se conforman por una pluralidad de sociedades, cada una con personalidad jurídica propia. A su vez, tendrán una sociedad dominante o controladora que tendrá un propósito en conjunto y ésta no tendrá una personalidad jurídica propia. También podemos analizar los efectos en el comercio internacional. Algunos de los efectos positivos es que cambió el chip o la forma de pensar de los empresarios, pasando de un interés individual a uno colectivo, y está basado en la unión de pequeñas empresas, lo que facilita que puedan competir con empresas de mayor tamaño. Los costos operativos, que es el verdadero interés de este sistema, es que se reducen de forma significativa mediante la repartición de costos entre los integrantes de esta agrupación. Lamentablemente los efectos negativos, entre algunos de ellos, es que no se cuenta con la regulación adecuada y si lamentablemente no se limitan, esto puede crear monopolios. A su vez, se debe considerar el surgimiento de la competencia desleal, ya que los pequeños empresarios lamentablemente no van a poder competir a la par y el consumidor resultará afectado por falta de alternativas en el consumo, y esto ocasionará a su vez un aumento en los costos y la despersonalización de suministro de bienes y servicios. Otro fenómeno muy interesante son las empresas vinculadas, que tiene relación con el fenómeno anterior. A diferencia de las empresas autónomas y las independientes, las asociadas o vinculadas tendrán la facultad de ejercer cierta influencia sobre otra. A diferencia de las asociadas, las vinculadas sí van a tener esta capacidad de influencia y poseerán la mayoría de los derechos de voto, o bien van a poder nombrar o revocar a miembros encargados de la administración. Nos encontramos con el nearshoring. ¿En qué consiste este? Bueno, consiste en trasladar procesos, servicios y funciones de una empresa a países que sean geográficamente cercanos para reducir costos y mejorar la comunicación y gestión con el equipo de trabajo, permitiendo a las empresas beneficiarse de menores costos de mano de obra, evitar barreras idiomáticas y culturales y disfrutar de un mayor alineamiento cultural y geográfico. Asimismo, este puede prácticamente resultar en una reducción de los tiempos de tránsito desde el sitio de fabricación hasta el cliente final, lo que se podría traducir a una mayor velocidad de comercialización y un mejor control de cadena de suministro. Por ejemplo, para las empresas estadounidenses, este fenómeno es muy utilizado, implicando transferir trabajo a países geográficamente cercanos, como lo son Canadá, México o inclusive países de América Latina, aprovechando la proximidad para mejorar la eficacia y reducir los gastos de viaje. De hecho, como resultado de este fenómeno, México se ha posicionado como líder del nearshoring en América Latina, con un crecimiento significativo en la inversión extranjera directa y la instalación de nuevas empresas que buscan aprovechar los beneficios de esta misma práctica. Algunos beneficios de otro fenómeno conocido como geopricing es la adaptación del precio, lo que tendrá mayores satisfacción de los clientes, el aumento de ventas por costos equivalentes en el mercado, disminución de gastos por el aumento de rentabilidad, ya que se disminuyen los gastos innecesarios, al brindar una oferta más atractiva que la competencia local, y esto permite a las empresas adaptarse ante los cambios drásticos en el mercado laboral, como lo es el COVID. El geoblocking tendrá algunos efectos principales, como el levantamiento de barreras artificiales en los mercados digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que son barreras que a simple vista no se ven. El usuario, el consumidor común, no lo identificará a simple vista, pero estas existen. Afectarán directamente a los usuarios por limitar su
accesibilidad a contenidos y productos digitales. Es decir, una persona ubicada en México, por ejemplo, no podrá acceder de forma inmediata al contenido publicado de forma digital en Corea del Norte, es un decir. Es considerado por algunos autores como un tipo de discriminación, ya sea por nacionalidad, lugar de residencia o lugar de establecimiento. Impide el acceso a mejores ofertas y a la visibilidad de otros precios sobre un mismo bien o servicio ofertado. Quiere decir que si yo estoy interesado en buscar mayores ofertas, precios más bajos sobre algún consumo que yo estoy interesado en adquirir, lamentablemente no voy a tener la facilidad de comparar precios. Y esto puede ocasionar la fragmentación del mercado y es considerado también una práctica comercial anticompetitiva. Ahora analizaremos de forma breve algunas de las fortalezas del mercado mexicano ante un entorno globalizado. En primer lugar, tenemos su estabilidad política, ya que a diferencia de otros países que tienen caídas, que invasiones, guerras y demás, nosotros contamos con una democracia plena durante al menos 80 años. Nuestro país cuenta con riqueza económica al encontrarse en la posición 14ª a nivel mundial entre las economías más fuertes del mundo. Es una economía abierta ya que México cuenta con alrededor de 14 tratados de libre comercio celebrado con otros países. La ubicación geográfica, por supuesto, estando cerca de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales aliados comerciales. Y cabe recalcar que México es un país con gente preparada, con jóvenes que salen graduados constantemente con una buena preparación y que comúnmente se van a estudiar y a trabajar al extranjero. Un dato interesante es que se gradúan en México cerca de 100.000 ingenieros y tecnólogos cada año. La evolución de los grupos de sociedades a los e-marketplace. Es muy interesante este fenómeno, ya que bueno, la postura es que puede llegar a sustituir a este grupo de sociedades, el fenómeno que ya analizamos, ya que estas plataformas cumplen con un rol de intermediario, facilitando la compra o el proceso de venta y la adquisición de bienes o servicios. Algunos de los puntos interesantes de este fenómeno es que la relación comercial es entre empresas, a diferencia del B2C. Los compradores pueden comparar los precios de un mismo producto ofertado por diferentes empresas, lo que aumentará la competitividad. Los vendedores y proveedores obtienen mayor visibilidad en el mercado, ya que al aparecer un listado sencillo y fácil de comprender, es más fácil encontrar en una misma página todos estos bienes y servicios con diferentes características. El proceso de compra se simplifica, generando un menor tiempo y costo. A su vez, el intervenir un tercero brinda mayor seguridad a los procesos, especialmente al cobro y al pago, y confianza para los usuarios. Las EGM son la alternativa a los grupos de sociedades. Podríamos decir que sí, ya que generan una mayor independencia, ya que los proveedores pequeños no necesitan de las grandes corporaciones para poder acceder a un mercado más amplio o más competitivo. La reducción de la burocracia, ya que no es necesario procesos tan complicados para que se tomen las decisiones pertinentes para invertir o adquirir ciertos productos con un proveedor externo o interno, ofreciendo mayor competitividad en el mercado, dejando atrás la competencia desleal. La adaptabilidad, ya que este modelo de EGM puede ser adoptado por diferentes mercados. La disminución de labores, ya que las empresas no van a tener que encargarse del pago, contabilidad, impuestos, certificados y aprobaciones necesarias. Y la confiabilidad, ya que esta plataforma proporciona información actualizada sobre los usuarios. Me parece que terminando con el uso de las DAO, que son muy interesantes al momento de, eh, pues, toda esta parte de automatizar los procesos, lo que elimina la necesidad de intervención de terceros humanos, que a su vez puede influir en la reducción de accidentes,
por alguna equivocación. Lo interesante es que al ser el código visible puede garantizar su confiabilidad, ya que toda falla se identificaría de forma inmediata. Los contratos inteligentes se ejecutan de forma automática para atender las necesidades de los usuarios. Todos los movimientos quedarán registrados en la cadena de bloques, que funciona a su vez como un registro contable. Son vulnerables lamentablemente a los ataques informáticos, ya que entre más información sensible tengas, serás un blanco más interesante para los hackers. La toma de decisiones será colectiva y de forma descentralizada, a comparación de los sistemas tradicionales, y son de gran utilidad para el financiamiento de proyectos. Hubo un proyecto muy interesante en la pandemia que en su momento tuvo frutos, y también en otros tipos de proyectos muy interesantes. Eso sería todo el contexto por el momento. Mi compañero Hugo iniciará presentando nuestras propuestas. Bien, en la segunda parte veremos los cambios que requiere la legislación mexicana en materia de sociedades mercantiles para afrontar el fenómeno de los e-mercados o los mercados electrónicos, iniciando que la transformación de los mercados digitales ha impactado de manera significativa en la forma en que las empresas operan y se organizan, encontrándonos con los e-mercados, e-marketplaces o mercados electrónicos, siendo estas plataformas en línea que facilitan las transacciones comerciales entre compradores y vendedores. De hecho, en México, la legislación mexicana actual contempla diversos tipos de sociedades mercantiles, pero la transacción o la transición hacia los mercados puede requerir ajustes en su Ley General de Sociedades Mercantiles para poder abordar los desafíos y oportunidades que presenta el comercio electrónico. Ahora bien, ¿qué cambios se requieren dentro de la legislación mexicana para abordar la transformación de grupos de sociedades en mercados, teniendo como primera propuesta o primer cambio el reconocimiento del comercio electrónico? Aquí tenemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles debería reconocer explícitamente el comercio electrónico y proporcionar regulaciones específicas para las transacciones en línea, incluyendo abordar temas como establecer definiciones claras y específicas para poder diferenciarlos de las sociedades tradicionales, contratos electrónicos, firmas digitales, resolución de disputas en línea y protección del consumidor en el ámbito digital. Como segunda propuesta, nos encontramos con la protección de la propiedad intelectual, ya que con el auge de los mercados, los derechos de propiedad intelectual han obtenido una mayor importancia. La legislación comercial mexicana debería proporcionar una protección para la propiedad intelectual en el entorno digital, incluyendo derechos de autor, marcas comerciales, patentes y secretos comerciales, pudiendo implicar el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación y abordar temas como lo sería la piratería en línea o la falsificación. Como tercera propuesta tenemos a la protección de datos y privacidad, dado que los e-mercados dependen en gran medida de la recopilación de procesamientos de datos personales. Para esto, la legislación mexicana debería incorporar regulaciones completas de protección de datos y privacidad, incluyendo garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales, como lo podría ser del Reglamento General de Protección de Datos, y establecer mecanismos para los individuos puedan ejercer sus derechos sobre los datos, sobre sus propios datos personales. Posteriormente nos encontramos con el cuarto punto, que es la ciberseguridad. Esto se debe a que, dada la creciente amenaza del cibercrimen, la legislación comercial mexicana debería abordar las preocupaciones de ciberseguridad, estableciendo marcos legales para poder prevenir y responder a los ciberataques, pudiendo imponer obligaciones a las empresas de ciberseguridad para implementar medidas adecuadas y establecer penas por violaciones de datos, protegiendo no solamente a las empresas, sino que también a los consumidores. Después nos encontramos con la facilitación del comercio electrónico transfronterizo. Aquí tenemos que la legislación mexicana debería facilitar el comercio electrónico transfronterizo simplificando los procedimientos aduaneros, armonizando las regulaciones y promoviendo la cooperación internacional. Esto podría ayudar a las empresas a expandir su alcance
inclusive a los consumidores, acceder a una amplia gama de productos, inclusive de servicios. Bueno, aquí nos encontramos ante la duda de si esos principios son obsoletos o insuficientes ante la presencia de los mercados electrónicos. De acuerdo a la Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión, se sugiere que los principios de entidad legal, propietario aparente y responsabilidad limitada pueden ser obsoletos o insuficientes para los mercados. ¿Pero qué implica esto? Esto como tal implica que las estructuras o regulaciones actuales puedan no estar adaptadas a las complejidades o dinámicas de los mercados electrónicos, donde las propias transacciones y las relaciones comerciales se realizan de una manera distinta a la que el mercado tradicional está acostumbrado. Por último, nos encontramos a la revaloración de principios corporativos en la era de los mercados. Bueno, tenemos que empezar diciendo que la competencia en la era digital está marcada por varias tendencias que podrían afectar a las propias empresas, como lo es la presión sobre precios y márgenes, competidores emergentes de lugares inesperados, un entorno donde el ganador se lleva todo, modelos de negocios plug and play, el desafío del talento humano, inclusive la convergencia de la oferta y demanda industrial y una evolución rápida de los modelos de negocio. De hecho, estas tendencias requieren que las empresas tomen decisiones estratégicas fundamentales, como si comprar o vender empresas de su cartera, liderar o seguir sus clientes, cooperar o competir con nuevos entrantes, diversificar o inclusive duplicar diversas iniciativas digitales y si mantener negocios digitales separados o integrarlos con los no digitales.